Muy bien, hoy analizaremos un poco los principios de la economía, algunos conceptos básicos sobre también eficacia, eficiencia y en efecto todo lo relacionado a las actividades económicas que en cierta manera vienen en un contexto social, político, y que se interactúan al menos con los sectores tanto primarios, secundarios y terciarios. Ciertamente voy a proceder a primeramente compartir pantalla y visualicemos brevemente todo lo que hace a los principios de la economía. Sus inicios, ya explicaba recién cómo iniciaba la economía a través del siglo XVIII con las escuelas de pensamiento, el estudio científico de la economía, y ahí empiezan a elaborarse los principios de economía como lo conocemos, ¿verdad? Estos son un poco los temas que vamos a ir desarrollando. Primeramente, la actividad económica. ¿Y cuál es el problema económico? Volvemos un poco a esta primera clase con el concepto nuevamente de la economía. Inicialmente, según Aristóteles, era la economía de la administración más bien del hogar, la antigua, ¿verdad? Y es el estudio del modo en que la sociedad va gestionando sus escasos recursos. Ciertamente, el problema principal es que en las economías hay pocos recursos para producir. Ese es el problema. Entonces, ¿por qué surgía? Es consecuencia de un problema económico, ¿sí? Surge categóricamente atendiendo a la limitación de los recursos empleados para buscar satisfacer las necesidades humanas que son ilimitadas. Es decir, el hombre necesita tener una satisfacción, un bien económico, necesita consumir, necesita satisfacer sus necesidades, y es allí donde a veces se confunde la palabra necesidades con deseos. Muchas veces tenemos deseos de viajar, pero como necesidad no es. Necesidades de alimentación, necesidades de sueño, son las fisiológicas más que nada, ¿verdad? Pero después ya tenemos, entre comillas, necesidades, pero que son más bien lujos, ¿verdad? Muchas veces un celular de marca, un vehículo a la moda, que sea una ropa a la moda, y que pagamos un alto precio por ende, pero a veces son más bien deseos, ¿verdad? No son de necesidades, ¿verdad? Pero eso va y va y va creciendo, y por eso siempre estamos corriendo en la economía buscando producir cada vez más. Entonces, el problema económico puede resumirse bien en tres preguntas, ¿sí? Tres preguntas. ¿Qué viene a producir? ¿Qué bien voy a producir? ¿Qué cantidad? ¿Cuánto? ¿Qué y cuánto? ¿Cómo lo haré y para quién produciré? Son, repasando un poquito, el qué es la idea, el cuánto, la financiación, voy a sacar un crédito, de qué monto, a qué plazo, cuál va a ser mi cuota, el cómo, es decir, el know-how, yo tengo que tener un conocimiento acerca de gerenciamiento, y el para quién, el estudio de mercado, el estudio de la demanda. Y la actividad económica es la acción encaminada a satisfacer las ilimitadas necesidades humanas, contando con recursos escasos para saciar esas necesidades. Entonces ahí está un poco el principal problema que tenemos que ir naturalmente enfrentando, y que de hecho nos complica de sobremanera el normal actuar económico. Entonces, ¿cuáles son las disyuntivas que se presentan en economía? Ciertamente, el concepto de eficiencia, que busca sacar el mayor provecho posible de los recursos. Es decir, explotar al máximo la tierra, explotar al máximo los recursos naturales, el agua, todo lo que hace a la parte climatológica, explotar al máximo la mano de obra, los recursos humanos, ¿sí? Y por otro lado, la equidad. Los bienes económicos se reparten en forma igualitaria. Es decir, estamos hablando de una distribución equitativa de la riqueza. Hay conceptos un poco a veces exagerados, como
que se dan en modelos socialistas donde sí o sí tiene que ser exactamente igual, ¿verdad? Y ahí el Estado ejerce un control un poco fuerte, ¿verdad? Y eso no está bien visto, pues ya hubieron críticas en el siglo XIX con los pensadores de la escuela marginalista que esto somete los deseos, o reprime, mejor dicho, los deseos o escalas de preferencias individuales y desalienta un poco esa necesidad de producir. Entonces allí es donde se genera la principal crítica. No obstante, de igual manera, uno de los objetivos de toda economía es la distribución equitativa de la tierra, de los recursos, etc. Pero son disyuntivas, porque muchas veces podemos alcanzar la eficiencia y ser inequitativos, desiguales. O a veces podemos ser equitativos, pero no eficientes. Entonces, esa es la gran disyuntiva que se da en la economía. ¿Y qué es la producción? Combinar los recursos escasos de una manera eficiente, buscando obtener bienes y servicios finales terminados. Ciertamente, cuando hablamos de una combinación de recursos escasos, hablamos de la explotación sólida de la tierra, por más pocas parcelas que pueda tener, que yo la explote sabiamente, con inteligencia, y buscando generar la mayor productividad posible. A mí me sorprende realmente, a veces veo documentales como en Japón que trabajan en el tema de agricultura, ¿verdad? Con mucha tecnología y poco terreno, por ejemplo. De igual manera producen en grandes cantidades y en enormes, ¿verdad? Con una muy buena calidad realmente, ¿verdad? Entonces, la eficiencia nos debería llevar a la eficacia y no al revés, ¿verdad? Esa es un poco el principal mensaje aquí, ¿verdad? Es decir, tenemos que ser eficientes a nivel productivo para finalmente ser eficaces a la hora de distribuir y a la hora de generar resultados económicos. Esa es un poquito la enseñanza que nos depara dentro de esta primera parte, ¿verdad? La economía, que es entonces, es una ciencia, aplica el método científico, la observación, la teoría, constatar, verificar, observar los hechos que permiten al observador ir descubriendo las diversas leyes que generan, que se rigen en economía. Tenemos la ley de la demanda, la ley de consumo e ingresos. ¿Qué dice la ley de la demanda? A mayor precio, menos demanda. Menos precios, más se demanda, ¿verdad? Cuando hay menos precios, la gente quiere más. Y cuando suben los precios, la gente quiere menos. Esa es la realidad. Cuando hablamos de consumo de ingresos, la ley que dice, a mayor ingreso, más vamos a consumir. Menos ingreso, menos consumo. Son reglas que se van dando en economía y que ciertamente el método científico nos conduce a ciertas conclusiones, ¿verdad? El método se basa en el concepto del modelo. Un modelo es una simplificación de la realidad y la simplificación es especificada mediante los supuestos, ¿verdad? Yo parto de ciertos supuestos para buscar resumir un poco en parte esa realidad que a veces es compleja, pero en economía por eso usamos muchos gráficos, por eso usamos muchas fórmulas. Tratamos de sintetizar aspectos complejos de la realidad para buscar emitir observaciones u opiniones. Los supuestos básicos, ¿cuáles son? Que simplifican la realidad. Hay dos, ¿verdad? Una es, por ejemplo, que los sujetos económicos son racionales, es decir, van seleccionando las mejores ofertas, precisan de procesos más eficientes, ¿sí? Y el segundo supuesto es que los sujetos buscan el interés particular, es decir, más que nada buscan satisfacer sus necesidades individuales. Piensan muchas veces en la cuestión colectiva y eso se puede observar, por ejemplo, en el voto. Uno va y vota en las urnas muchas veces movido por un interés particular. De repente me prometieron un trabajo, un cargo, etcétera. Entonces, mi interés particular va por encima del interés colectivo, ¿verdad? Es un poco una cuestión que acostumbra a ocurrir. Entonces, partimos del supuesto que son racionales, sin embargo,
Sin embargo, es un supuesto que puede llegar a ser falso. Dentro de mi buen juicio, yo diría que la mayoría de los sujetos económicos son racionales, ¿verdad? O sea, buscamos siempre ofertas tentadoras, pero muchas veces pensamos también irracionalmente, por eso no podemos tenerla como una verdad absoluta, ¿verdad? Y lo mismo también, aquí hay veces que algunos sujetos ciertamente buscan el interés colectivo, por eso las leyes son de cumplimiento general, pero no exacto, a eso voy. Todas las leyes económicas son relaciones más bien de probabilidades y nunca de relaciones exactas, ¿verdad? Entonces, y ahí vamos analizando aquellos modelos de asignación y de los sistemas económicos propiamente hablando, los cuales intentan reflejar la realidad, buscan resolver un problema económico mediante la asignación de recursos, hay modelos de mercado, hay modelos de planificación. ¿Qué nos dice el modelo de mercado? Busca analizar el actuar de las diferentes personas que toman decisiones, ¿verdad? Algunos deciden los bienes que de repente van a desear, otros los bienes que van a producir y qué factores van a emplear para ello, ¿verdad? Es decir, ¿qué me conviene producir? ¿Qué me conviene producir o consumir, mejor dicho? ¿Cuánto me conviene producir? Ese tipo de toma de decisiones se van dentro del modelo de libre mercado, por decir, ¿verdad? Cuando el Estado no se mete mucho. El mercado es eficiente siempre y cuando sea competitivo. Es decir, hay muchas empresas, y ahí conviene, por ejemplo, hablar de privatización incluso, ¿verdad? Si es que va a generar mucha competitividad, pues enhorabuena. Ahora tenemos nosotros el caso, por ejemplo, acá en Paraguay, de las telefonías celulares, donde la competencia no es muy fuerte y a veces el servicio es deficiente por la falta de inversiones, ¿verdad? Y no hay mucha competencia, realmente hay una empresa muy dominante versus algunas que le van tratando de hacer competencia, pero están un poco lejos, ¿verdad? Entonces, la primera cuestión es buscar tratar de generar competitividad en el mercado, ¿verdad? Existen muchos compradores y muchos vendedores, los cuales no influyen muchas veces en las decisiones. Ese es el modelo de libre mercado o de competencia perfecta, ¿verdad? Schumpeter, creo que era uno de los autores que hablaba al respecto. Y el modelo de planificación, donde hay una autoridad superior que decide qué hay que producir, cómo y para quién. El Estado, la Iglesia en la Edad Media, por ejemplo, tenía mucha influencia. Las grandes monarquías, ¿sí? Luis XV, Luis XVI, ciertamente ejercían un control hasta diría autoritario, dictatorial, ¿verdad? Pero eso le resta eficiencia naturalmente a la economía. Imagínense que el gobierno paraguayo decía que el precio del pan suba o baje, ¿verdad? Y ya hay un equilibrio ahora, ¿verdad? De repente sube y la gente empieza a reducir su consumo. Y eso va a hacer que finalmente muchos panaderos no quieran seguir produciendo, pues no van a poder venderlo, ¿verdad? Pero eso fue por una cuestión de leyes, ¿verdad? De repente con el tema del pasaje, ahora que está por subir, hay una cuestión inexorable acá, no tienen competencia. Es decir, el precio sube para todos, ¿verdad? De repente yo diría hasta se puede llegar a liberar, pero es complicado porque ciertamente ya hay un problema de tráfico bastante incesante y bueno, va a generar una gran guerra de transportistas por las rutas en sí, ¿verdad? Entonces, hay que buscar algún mecanismo para generar competencia y eficiencia, que por ejemplo inviertan más en sus vehículos, ¿verdad? Entonces, estos modelos explican los sistemas económicos que habíamos desarrollado en la clase anterior, busca formar o resolver el problema económico y tenemos algunos sistemas, ¿verdad? Que quiero mencionar aquí. Está el capitalista, basado en el mercado. La economía asigna recursos por medio de decisiones
Está descentralizado, el Estado no participa mucho, más que nada las empresas, hogares, de acuerdo al libre tránsito de mercadería, ¿verdad? Es decir, aquí es oferta y demanda, vendedores contra compradores. Se vende mucho, sube, baja el precio. Hay más competencia, baja el precio. Hay menos competencia, sube el precio. Menos recursos, sube el precio. Más costo de producción, sube el precio. Y es así, el mercado va fluctuando. ¿Qué hace el Estado? Casi nada, ¿verdad? De repente es árbitro, trata de controlar, pero hasta allí, ¿verdad? Está el modelo comunista, que es muy criticado ciertamente en esta parte de la región, que es un sistema basado en la planificación. El Estado controla y casi todo, ¿verdad? Pero sí, aquí el problema es que le resta eficiencia porque el libre mercado se ha demostrado que es un poco más eficiente que el Estado en la toma de decisiones. No obstante, algunos países han en parte prosperado tiempo atrás, inclusive en nuestro país, en la época del doctor Francia, era más que nada socialista, ¿verdad? Muy similar al comunismo, solo que, bueno, eran tiempos también muy distintos al actual, eran más sistemas agrícolas y empezaba después con don Carlos Antonio López a iniciar periodos de exportación, solo que después vino la Guerra Grande y terminó aniquilando a gran parte de nuestra población, ¿verdad? Está el modelo de economía mixta, el sistema híbrido basado en el mercado pero regulado por el Estado, es el modelo keynesiano, se le llama. Apareció el siglo pasado después de la caída de Wall Street, ¿verdad? ¿Cuándo se justifica que el Estado tome decisiones? Cuando hay fallas en el mercado. Es decir, si el mercado no asigna correctamente los recursos, el Estado debería de tomar intervención, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas de las fallas del mercado? Externalidad, puede haber un problema de clima, puede haber una cuestión de repente, perjuicio en cuanto al bienestar de las personas, ¿verdad? Puede haber una crisis internacional, misma la pandemia. Entonces el Estado tiene que tomar cartas en el asunto, tiene que tomar decisiones. Y cuando hay poder del mercado, capacidad de un único agente económico para influir en los precios. De repente, una empresa que tiene tanto poder en el mercado y bueno, fija sus precios y eso termina perjudicando a casi toda la economía, ¿verdad? Ahí hablamos, entonces entramos en el concepto de factores productivos. Ciertamente entendamos que los recursos productivos, por ejemplo, trabajo, capital, capacidad empresarial intelectual, recurso natural, la tierra, incluso la tecnología, pueden y deben combinarse buscando resolver el problema. ¿Cuál era el problema? Satisfacer esas necesidades ilimitadas del hombre, que hay, considerando que hay escasos recursos para saciarlas. ¿Qué es la productividad? Es la cantidad de bienes y servicios que producen en cada tiempo o hora de trabajo. ¿Y quiénes son los agentes productivos? Son personas tanto físicas o jurídicas que poseen los factores productivos, que pueden ser propietarios de tierras, trabajadores capitalistas, inversionistas, el empresario en sí que tiene mano de obra a su cargo, administra, innova, asume riesgos. Y las figuras productivas, ciertamente puede haber un patrón, empresario, capitalista, muchas veces criticado, ciertamente puede haber un ejecutivo, un gerente, un trabajador, un empresario, un trabajador autónomo, un docente. ¿Qué es el beneficio? Cuando hablamos de utilidades, lo que tenemos que hacer es determinar cuánto fue el ingreso de la empresa y restarle los egresos, ¿verdad? En el balance se considera como cuadro de resultados, ¿verdad? El ingreso de las figuras productivas, ¿verdad? Y naturalmente, toda empresa persigue lucros, persigue un beneficio. Y para tener beneficios hay que lograr la eficiencia y que conduce finalmente a la eficacia de los resultados. Por eso aquí entramos ya en la parte de las ramas de la economía y naturalmente todo lo que se procura abordar en la misma. Tenemos dos campos de estudio en la economía positiva y la normativa. La normativa se encarga del Estado,
poner leyes, todo más lo macro, las decisiones globales, ¿verdad? Todas las decisiones estratégicas. Pero la economía positiva, que es la que estudiaremos en microeconomía, habla de la teoría económica, entramos en lo que es historia, economías aplicadas para las empresas, tanto para la micro como la macroeconomía. Analizamos al consumidor, cómo se comporta, qué prefiere, cuánto está dispuesto a pagar. Analizamos a las empresas, al mercado de bienes, todo lo que es la economía de empresas, al análisis de los factores productivos, el flujo real, por ejemplo, aquí entramos a analizar, versus el flujo monetario, que es lo que vamos a estar desarrollando en aulas posteriores. Aquí se puede apreciar en un tamaño un poquito mayor cómo se va dando, cómo va interactuando la economía en sus dos campos. Reitero, el campo positivo y el campo normativo. En el positivo, entonces, estudiamos a la microeconomía y en el normativo ya las decisiones estratégicas de la política económica. Entonces, ahí es donde finalmente debemos comprender que afrontamos problemas permanentemente en economía y que lo que hace la economía positiva es más que nada tratar de explicar por qué acontecieron nuestros problemas, cuáles son las causas de los acontecimientos del problema, no brinda todavía soluciones, pero sí alguna que otra sugerencia. Ahora, ya a la economía normativa le corresponde buscar las soluciones, es decir, mejorar los problemas, diseñar objetivos, solucionar, buscar darle solución. Y dentro del nivel de abstracción, la microeconomía estudia ese comportamiento de los individuos en forma individual. En cambio, la macro, como habíamos dicho, a la economía la estudia, pero en su conjunto, en forma global. Variables agregadas. En la macroeconomía estudiamos, por ejemplo, la inflación. En la microeconomía, el precio de un bien. En la macro, la producción global. En la micro, ¿cuánto se produjo de arroz, por ejemplo, de un bien? En la macro, el conjunto de salarios, el salario mínimo. En la micro, ¿cuánto es el salario de esta persona? En la macro, la renta nacional, el ingreso promedio ponderado. En la micro, ¿cuál es el ingreso de este microempresario? Ejemplos, para poder hacer esa diferencia, ¿verdad? Entonces, finalmente la economía provee de un conjunto de herramientas buscando explicar la realidad y en ocasiones mejorarlas. Vamos a tratar aquí de explicar esas causas de los acontecimientos económicos, ciertamente dentro de un radio, dentro de un análisis general que nos permita fundamentalmente explicar esas causas de los problemas y procurar plantear